La oficina estaba en penumbra, iluminada solo por el reflejo de la luna sobre las cristaleras. Amara Reyes sostenía en sus manos un sobre que temblaba tanto como ella. Frente a ella, Ricardo Cornejo, el hombre cuya influencia dominaba los rascacielos de Paseo de la Reforma, la miraba con una mezcla de impaciencia y frialdad. «Estoy embarazada», soltó Amara con un hilo de voz. El aire en la sala pareció congelarse. Ricardo se levantó de su silla de cuero negro, su figura imponente proyectando una sombra que alcanzaba a cubrirla. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», respondió con un tono cortante que hizo eco en las paredes. Amara sintió que su mundo se desmoronaba con esas palabras. Había creído, por un breve instante, que Ricardo, con quien había mantenido una relación clandestina durante meses, tendría algo de humanidad. Pero lo que recibió fue una amenaza. Ricardo dejó claro que no reconocería a ese hijo y que si intentaba hacer algo al respecto, perdería su empleo y cualquier oportunidad de trabajar en el sector. La devastación fue inmediata. Amara salió del despacho con la sensación de que había perdido todo, pero juró que no sería así. Era una promesa hecha a sí misma y al pequeño que crecía dentro de ella. Una promesa de lucha. Afuera, las luces de la Ciudad de México brillaban indiferentes. Paseo de la Reforma, con su lujo y poder, parecía estar en un mundo completamente distinto al que Amara pronto enfrentaría. Había llegado a la capital desde un pequeño pueblo en Veracruz con sueños de éxito y durante un tiempo había creído que trabajar para Ricardo era el inicio de su ascenso. Pero esa noche todo se redujo a sobrevivir. Amara decidió no volver a ese despacho y comenzó su vida de nuevo, esta vez sin las comodidades que había conocido. Sus días transcurrieron entre trabajos esporádicos y largas caminatas bajo el sol abrasador para ahorrar cada centavo. Mientras tanto, la vida continuaba en los imponentes edificios de Reforma, donde los hombres como Ricardo seguían acumulando poder, aparentemente intocables. Pero en las sombras, lejos de los lujos, Amara comenzaba a construir una historia diferente. Y aunque Ricardo había sellado su destino esa noche, no sabía que el pasado no tardaría en alcanzarlo. Los años que siguieron al nacimiento de Tyrell estuvieron marcados por la lucha y la resiliencia. Amara aprendió rápidamente que el mundo no tenía piedad para quienes caían en desgracia. Sin embargo, cada vez que la adversidad tocaba a su puerta, bastaba con mirar los ojos brillantes de su hijo para recordar por qué estaba luchando. Tyrell era su fuerza, su propósito, la razón por la que nunca se permitió rendirse. El pequeño creció rodeado de amor, aunque no de comodidades. Vivían en un modesto departamento en Iztapalapa, donde cada día era un desafío. Amara se despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Tyrell y después caminaba largos trayectos hasta el mercado, donde trabajaba en un puesto de frutas. Por las tardes volvía a casa agotada, pero con una sonrisa que ocultaba el peso de las cuentas atrasadas y el constante miedo al futuro. A pesar de las dificultades, Amara nunca permitió que Tyrell sintiera la falta de un padre como una carencia. Para él, su madre era suficiente. Era quien lo levantaba cuando caía, quien le enseñaba a leer con libros desgastados comprados en el tianguis y quien siempre encontraba la manera de convertir una comida sencilla en un festín digno de celebración. Sin embargo, conforme Tyrell crecía, empezaba a notar las diferencias entre su vida y la de sus compañeros de escuela. En las excursiones, era el único niño que no llevaba una lonchera con alimentos empaquetados y de marca. En las tardes, mientras otros jugaban con videojuegos de última generación, Tyrell ayudaba a su madre a separar frutas o a cargar cajas en el mercado. A pesar de esto, nunca se quejó. Aprendió de Amara que la verdadera riqueza no estaba en los objetos, sino en la fortaleza interna y la capacidad de enfrentar la adversidad. Amara, por su parte, trabajaba arduamente para evitar que Tyrell sintiera el peso de la realidad. En las noches, después de que su hijo se quedaba dormido, lloraba en silencio, lamentando las oportunidades que le habían sido arrebatadas. En lo más profundo, la sombra de Ricardo Cornejo seguía persiguiéndola. Sabía que su decisión de no enfrentarlo había sido un sacrificio, pero también era un acto de protección. Nunca quiso que Tyrell creciera bajo la influencia de un hombre tan cruel y manipulador. Los años pasaron y Tyrell se convirtió en un joven decidido y ambicioso. Su inteligencia destacaba en la escuela, y Amara hacía todo lo posible por apoyarlo, incluso cuando eso significaba trabajar horas extras. Gracias a una beca, Tyrell logró entrar a una preparatoria de renombre, donde comenzó a soñar con un futuro diferente para ambos. Fue durante esos años que Tyrell descubrió su pasión por los números y las finanzas. Pasaba horas estudiando y practicando, buscando maneras de sobresalir en un mundo que parecía diseñado para mantenerlo abajo. Aunque nunca habló de ello con su madre, Tyrell tenía un sueño secreto: llegar a los rascacielos de Paseo de la Reforma, esos mismos edificios que parecían inalcanzables desde su ventana en Iztapalapa. Amara,
Al verlo trabajar con tanta dedicación, no pudo evitar sentirse orgullosa y, al mismo tiempo, preocupada. Sabía que el mundo corporativo podía ser tan despiadado como las calles que ella había recorrido. Sin embargo, no quiso apagar su entusiasmo. Después de todo, Tyrell era diferente. Tenía una luz que ni las circunstancias más oscuras podían opacar. Finalmente, llegó el día en que Tyrell se graduó con honores de la universidad, un logro que Amara celebró como si fuera suyo. Poco después, recibió una oferta de trabajo que cambiaría el rumbo de sus vidas, un puesto como analista junior en Grupo Cornejo, una de las firmas financieras más prestigiosas del país. Cuando Tyrell le dio la noticia a su madre, Amara sintió un nudo en el estómago. Había pasado años evitando cualquier mención de ese nombre, enterrando los recuerdos de Ricardo Cornejo bajo capas de silencio. Pero ahora, el destino parecía decidido a entrelazar nuevamente sus vidas. ¿Qué opinas, mamá? ¿Crees que debería aceptar? La voz de Tyrell estaba cargada de entusiasmo, sin notar la expresión de desconcierto en el rostro de Amara. Ella intentó disimular, obligándose a sonreír. Es una gran oportunidad, hijo. Si crees que es lo correcto, hazlo. Esa noche, Amara se quedó despierta, debatiendo si debía contarle la verdad. Pero, como había hecho tantas veces antes, decidió proteger a su hijo de una verdad que podía herirlo. Sin embargo, en su interior sabía que no podría evitarlo para siempre. Mientras tanto, Tyrell se preparaba con ilusión para comenzar su carrera en Grupo Cornejo. Vestido con su mejor traje, el único que tenía, comprado con meses de ahorro, llegó al imponente edificio en Paseo de la Reforma. Al cruzar las puertas de cristal, sintió una mezcla de asombro y determinación. Este era el mundo que siempre había soñado conquistar y nada lo detendría. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En su primer día, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, Tyrell cruzó miradas con un hombre que le resultó vagamente familiar. Era Ricardo Cornejo, quien lo miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Tyrell ignoró la sensación y continuó con su día, pero esa noche, al contarle a su madre sobre el encuentro, Amara no pudo ocultar más la verdad. Tyrell, necesito decirte algo. La voz de Amara temblaba y sus ojos reflejaban el peso de años de secretos guardados. Ricardo Cornejo, es tu padre. El silencio que siguió fue absoluto, pero el impacto de esas palabras resonó como un trueno en la vida de Tyrell. Tyrell permaneció en silencio, procesando las palabras de su madre. Su mente se llenó de imágenes, las dificultades que enfrentaron, los sacrificios que ella hizo para sacarlo adelante, las noches en las que Amara llegaba agotada, pero aún así encontraba fuerzas para sonreírle. Todo esto ahora tenía un nuevo matiz. ¿Cómo podía haber crecido admirando la fortaleza de su madre sin saber que su padre biológico era el hombre al que acababa de ver en los pasillos de Grupo Cornejo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente, con una mezcla de incredulidad y enojo. Amara, con los ojos llenos de lágrimas, le explicó todo, cómo había conocido a Ricardo, la relación clandestina que habían mantenido y la manera cruel en la que la despidió y la abandonó cuando le contó sobre su embarazo. Amara no intentó justificar su silencio, simplemente le dijo la verdad. Tyrell, no quería que cargaras con esto. Siempre supe que Ricardo no merecía estar en tu vida. Tú mereces mucho más que eso. El joven escuchó cada palabra con atención, pero el enojo seguía latente. No solo hacia Ricardo, sino también hacia su madre. Aunque entendía sus razones, no podía evitar sentirse traicionado. Deberías haberme dejado decidir por mí mismo, mamá. ¿Merecías saber quién era? Amara asintió, aceptando sus palabras con dolor. Tienes razón y lamento no habértelo dicho antes. Pero ahora lo sabes. Lo único que te pido es que recuerdes quién eres. Tyrell, ¿no permitas que él te defina? Esa noche, Tyrell no pudo dormir. Su mente era un torbellino de pensamientos. Ricardo Cornejo, el hombre que dominaba la economía mexicana, resultaba ser su padre. ¿Qué significaba eso para él? ¿Debería confrontarlo? ¿Debería abandonar el empleo? Por otro lado, también pensó en los años de lucha de su madre. Ella había enfrentado todo sola y, a pesar de eso, nunca dejó de apoyarlo. A la mañana siguiente, Tyrell tomó una decisión. No renunciaría al trabajo. Si algo había aprendido de Amara, era a no dejarse intimidar. Quería respuestas y las obtendría, pero también sabía que debía jugar con inteligencia. Había entrado en Grupo Cornejo por sus propios méritos y no permitiría que Ricardo lo apartara de esa oportunidad. Cuando llegó a la oficina, todo parecía igual que el día anterior. Los empleados caminaban rápidamente, los teléfonos sonaban sin descanso y el ambiente estaba impregnado del aroma de café recién preparado. Pero para Tyrell,
El lugar ahora tenía un significado completamente distinto. Durante los días siguientes, Ricardo no volvió a cruzarse con él, pero Tyrell empezó a notar algo extraño. Sus compañeros le hacían preguntas casuales sobre su apellido y uno de los directores lo observaba detenidamente durante las reuniones. Aunque nadie dijo nada explícito, Tyrell sospechaba que Ricardo había comenzado a investigarlo. El joven decidió que si Ricardo estaba buscando respuestas, él también lo haría. Durante su tiempo libre, comenzó a indagar en la historia del Grupo Cornejo, descubriendo cómo Ricardo había construido su imperio a costa de aplastar a sus competidores. También se enteró de que la esposa de Ricardo, Carmen Díaz, provenía de una familia acaudalada y que su matrimonio había sido una alianza estratégica más que un acto de amor. Una noche, mientras revisaba documentos de la empresa, Tyrell encontró algo que lo dejó intrigado, un archivo relacionado con una donación a una fundación desconocida. El dinero destinado era considerable, pero los detalles eran escasos. Decidió que debía investigar más, pues intuía que había algo turbio detrás de esas transacciones. Mientras tanto, Amara vivía con la preocupación constante de que Tyrell estuviera acercándose demasiado a Ricardo. Temía que su hijo fuera herido de alguna manera, pero también entendía que Tyrell tenía derecho a buscar respuestas. A pesar de sus reservas, decidió mantenerse al margen, confiando en la fortaleza y la sabiduría que había inculcado en él. Una tarde, mientras Tyrell estaba en la oficina, recibió un mensaje inesperado. Era de Ricardo. «Quiero verte en mi despacho a las 6. Es importante». El corazón de Tyrell latió con fuerza. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero no estaba preparado para enfrentarlo tan pronto. Sin embargo, recordó las palabras de su madre y se obligó a mantener la calma. A las 6 en punto, Tyrell se presentó en el despacho de Ricardo. El lugar era imponente, con paredes de madera oscura, estanterías llenas de libros de economía y derecho y una vista impresionante de la ciudad. Ricardo lo recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tyrell, me alegra que aceptaras mi invitación», dijo mientras señalaba una silla frente a su escritorio. El joven se sentó, intentando no mostrar nerviosismo. «¿En qué puedo ayudarle, señor Cornejo?» Ricardo lo observó detenidamente, como si estuviera intentando descifrar algo. «Eres un joven brillante, Tyrell. He revisado tu expediente, y debo decir que estoy impresionado, pero también tengo algunas preguntas. ¿Tu apellido, Reyes? ¿Tienes alguna relación con una mujer llamada Amara Reyes?» El aire pareció volverse más denso en la sala. Tyrell sostuvo la mirada de Ricardo y respondió con firmeza: «Sí, es mi madre». La expresión de Ricardo cambió ligeramente, pero se recuperó rápidamente. «Entiendo. Bueno, supongo que eso explica ciertas cosas. Tu madre y yo trabajamos juntos hace muchos años». Tyrell sintió un torrente de emociones, pero se obligó a mantener la compostura. «Sé más que eso, señor Cornejo. Sé quién es usted para mí, y sé lo que le hizo a mi madre». Ricardo se recostó en su silla, su semblante endureciéndose. «No sé qué te haya contado Amara, pero cualquier cosa que ocurrió entre nosotros pertenece al pasado. Lo que importa ahora es cómo podemos avanzar. No me interesa revivir viejos conflictos». Tyrell apretó los puños bajo la mesa. «A mí sí me interesa. No estoy aquí para mantener las apariencias, señor Cornejo. Estoy aquí porque quiero respuestas. Quiero saber por qué nos abandonó y por qué eligió ignorar nuestra existencia». Ricardo no respondió de inmediato. La tensión en la sala era palpable, pero Tyrell no estaba dispuesto a ceder. Por primera vez en su vida, enfrentaba al hombre que había marcado el destino de su familia y no iba a retroceder. Ricardo permaneció en silencio por unos segundos, su mirada fija en Tyrell. Había algo en el joven que le recordaba a Amara, la firmeza en su postura, la intensidad de sus ojos, el tono decidido de su voz. Pero no era un hombre acostumbrado a mostrarse débil, mucho menos frente a alguien que cuestionaba su autoridad. «Tyrell, no voy a entrar en discusiones personales aquí. Este es un entorno profesional. Si estás aquí, es porque reconocí tu talento, no porque busque resolver asuntos familiares». La respuesta fue como un golpe para Tyrell, pero no se dejó intimidar. «Usted no me reconoció nada, señor Cornejo. Conseguí este empleo por mis propios méritos, sin su ayuda ni su influencia. Pero ya que menciona el entorno profesional, me pregunto cómo un hombre tan exitoso como usted puede construir un imperio basado en la negación de sus responsabilidades». Ricardo apretó los labios, visiblemente molesto. Estaba claro que Tyrell no era un joven fácil de manipular. Sin embargo, decidió cambiar de estrategia. «Entiendo que puedas estar molesto, pero la vida no es siempre tan sencilla como queremos creer. A veces, tomar ciertas decisiones es necesario para proteger lo que realmente importa».
Tyrell se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos clavados en los de Ricardo. ¿Y qué era lo que realmente importaba, señor Cornejo? Su reputación, su posición. Por eso nos dejó a mi madre y a mí a nuestra suerte. Porque déjeme decirle algo, no fue nuestra debilidad lo que nos definió, sino nuestra fortaleza. Mi madre no necesitó nada de usted para sacarme adelante. Las palabras de Tyrell golpearon a Ricardo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por un instante, la máscara de arrogancia que llevaba puesta pareció resquebrajarse, pero se recuperó rápidamente. No voy a discutir esto contigo. Si estás aquí para trabajar, hazlo. Si estás aquí para ajustar cuentas, este no es el lugar ni el momento. Tyrell se levantó lentamente, su postura altiva. No se preocupe, señor Cornejo. Haré mi trabajo. Pero no crea que esto termina aquí. La verdad siempre encuentra su camino, aunque usted trate de enterrarla. Salió del despacho sin mirar atrás, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos. Por primera vez en muchos años, el poderoso empresario sintió que el control se le escapaba de las manos. Mientras Tyrell caminaba por los pasillos, las emociones lo inundaban, ira, confusión y una determinación que crecía con cada paso. No sabía cómo, pero estaba decidido a demostrarle a Ricardo que no era simplemente un joven que podía ignorar. Aquella noche, al llegar a casa, encontró a Amara esperándolo en la sala. Había preocupación en su rostro, pero también una mezcla de orgullo y resignación. ¿Hablaste con él?, preguntó ella, sin necesidad de especificar de quién hablaba. Tyrell asintió mientras se dejaba caer en el sofá. Sí, y ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Es un hombre arrogante y frío. No parece tener remordimientos por nada. Amara suspiró, sentándose a su lado. Tyrell, no quiero que pierdas tu energía ni tu paz por él. Ricardo no vale eso. El joven la miró fijamente. No se trata solo de él, mamá. Se trata de nosotros. No puedo ignorar lo que hizo, pero tampoco voy a dejar que me consuma. Esto no es solo por mí. Es por ti, por todo lo que sacrificaste. Amara le tomó la mano con ternura. Lo único que quiero es que vivas tu vida. Que no dejes que este pasado te detenga. A pesar de las palabras de su madre, Tyrell no podía simplemente ignorar lo que sentía. Sabía que debía encontrar una forma de lidiar con Ricardo sin perderse a sí mismo en el proceso. En los días siguientes, las tensiones en la oficina comenzaron a aumentar. Aunque Ricardo intentaba actuar con normalidad, era evidente que Tyrell lo incomodaba. Por su parte, Tyrell se enfocó en su trabajo, destacándose rápidamente entre sus compañeros. Sin embargo, no podía ignorar los susurros que lo seguían en los pasillos ni las miradas curiosas de sus colegas. Una tarde, mientras revisaba un informe financiero, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconoció la voz de Carmen Díaz, la esposa de Ricardo. «Tyrell, soy Carmen. Necesitamos hablar. Es urgente». La sorpresa dejó a Tyrell sin palabras por un momento. ¿Por qué la esposa de Ricardo querría hablar con él? Después de un breve silencio, aceptó la invitación para reunirse en un restaurante discreto al sur de la ciudad. Cuando llegó al lugar, encontró a Carmen esperándolo en una mesa apartada. Era una mujer elegante, con una presencia que transmitía autoridad. Sin embargo, sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y curiosidad. «Gracias por venir», dijo ella mientras Tyrell tomaba asiento. «¿Qué es lo que necesita, señora Díaz?», preguntó él, manteniendo un tono formal. Carmen lo observó detenidamente antes de responder. «Sé quién eres. Ricardo no lo ha dicho, pero lo sé, y quiero saber la verdad». «Tyrell Franchio El Seno. ¿Qué verdad está buscando?». Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante, susurrando, «Quiero saber si lo que sospecho es cierto. ¿Eres hijo de Ricardo?». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el ruido de las tazas y platos en las mesas cercanas. Finalmente, Tyrell asintió. «Sí, lo soy, pero no creo que eso sea algo que él quiera reconocer». Carmen se recostó en su silla, visiblemente afectada por la confirmación. «Siempre supe que Ricardo guardaba secretos, pero no imaginé algo así. ¿Tu madre es Amara Reyes?». «Así es», respondió Tyrell, sin apartar la mirada. Carmen suspiró profundamente. «Tyrell, creo que tienes derecho a saber la verdad completa y creo que Ricardo necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Pero también quiero proteger a mi familia. No sé cómo, pero todo esto terminará explotando». La conversación con Carmen dejó a Tyrell con más preguntas que respuestas, pero también con una sensación de poder. Por primera vez, sintió que el control comenzaba a cambiar de manos. El encuentro con Carmen Díaz dejó a Tyrell con un torrente de emociones. Sabía que la verdad estaba comenzando a abrirse paso, pero también era consciente de que cada paso que daba lo acercaba más al caos.
En los días siguientes, su rutina en la oficina se convirtió en un juego de tensión silenciosa. Los rumores sobre él y su conexión con Ricardo crecían, alimentados por miradas curiosas y conversaciones a media voz que cesaban abruptamente cuando él pasaba. Ricardo, por su parte, intentaba mantener las apariencias, pero el control que siempre había ostentado parecía resquebrajarse. Tyrell dedicaba sus días a cumplir con su trabajo con excelencia, destacando entre sus compañeros. Sin embargo, las noches eran diferentes. En casa, revisaba documentos y registros financieros de Grupo Cornejo, buscando respuestas, pistas, algo que pudiera darle ventaja. Se dio cuenta de que la empresa, bajo el liderazgo de Ricardo, había realizado movimientos financieros cuestionables. Aunque no era evidente a simple vista, ciertas donaciones y transferencias a cuentas desconocidas levantaban sospechas. Un día, mientras revisaba un informe en la oficina, recibió un mensaje inesperado. Era de Carmen, quien le pedía reunirse con ella en privado. La cita fue en un restaurante discreto, lejos del bullicio de Paseo de la Reforma. Cuando Tyrell llegó, Carmen ya lo esperaba, sentada en una mesa apartada. Su semblante era solemne y sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su taza de café. «Gracias por venir», comenzó Carmen, su voz serena pero cargada de un trasfondo de preocupación. Tyrell se sentó frente a ella, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué es lo que quieres saber?» Carmen lo miró directamente a los ojos. «Quiero la verdad, Tyrell. No necesito rodeos ni mentiras. ¿Eres hijo de Ricardo?» El silencio se apoderó de la mesa por unos instantes. Tyrell sostuvo su mirada, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió. «Sí, lo soy. Aunque él nunca lo haya admitido, no hay ninguna duda». Carmen desvió la mirada, visiblemente afectada. «Siempre supe que Ricardo tenía secretos, pero nunca imaginé algo como esto. Tyrell, ¿qué planeas hacer con esta información?» «Lo único que quiero es que enfrente lo que hizo. No estoy aquí para destruirlo, pero tampoco voy a quedarme callado mientras sigue actuando como si nada hubiera pasado», respondió Tyrell, con la determinación reflejada en su voz. Carmen suspiró, apoyando las manos sobre la mesa. «Esto no solo lo afecta a él. Mi familia está en el centro de todo esto. Si esto se hace público, las consecuencias serán devastadoras». «Entiendo su posición, señora Díaz», dijo Tyrell, inclinándose ligeramente hacia adelante, «pero el daño ya está hecho. Lo que estoy buscando no es venganza, sino justicia. Mi madre y yo hemos vivido demasiado tiempo bajo la sombra de su abandono». La conversación terminó sin una resolución clara, pero quedó evidente que Carmen estaba reconsiderando muchas cosas sobre su matrimonio. Tyrell salió del restaurante sintiendo que el equilibrio de poder comenzaba a inclinarse. No sabía exactamente cómo, pero sentía que la verdad estaba ganando terreno. Los días siguientes transcurrieron con un aire de incertidumbre, hasta que un evento inesperado cambió todo. Carmen organizó una cena en un lujoso restaurante de Polanco, invitando a Ricardo, Elías y, para sorpresa de todos, a Tyrell. La invitación parecía un intento por mantener una apariencia de control, pero Tyrell sabía que algo más estaba en juego. Cuando llegó al restaurante, las miradas de los otros comensales se posaron inmediatamente en él. Los Cornejo eran figuras públicas y cualquier interacción en un lugar tan exclusivo era motivo de atención. Carmen lo recibió con una sonrisa tensa, mientras Ricardo apenas lo saludó con un leve asentimiento. El ambiente en la mesa era denso, lleno de silencios incómodos y conversaciones triviales que no llevaban a ningún lado. Finalmente, Tyrell decidió romper el hielo. Miró directamente a Ricardo, sin importar las miradas de los demás. «Señor Cornejo, creo que esta es una buena oportunidad para que todos aquí escuchen la verdad». Ricardo levantó la mirada, su expresión endureciéndose. «¿Qué verdad, Tyrell?» «La verdad sobre quién soy y lo que usted hizo hace más de 20 años», respondió Tyrell, con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. Carmen lo miró fijamente, esperando que Ricardo respondiera. Elías, quien hasta ese momento había permanecido callado, parecía comprender lo que estaba a punto de suceder. «Carmen, este no es el lugar para discutir estos asuntos», dijo Ricardo, intentando desviar el tema. «Ya basta, Ricardo», interrumpió Carmen, su voz firme. «Quiero saber la verdad. Ahora». La mesa entera quedó en silencio, excepto por el sonido lejano de las conversaciones en otras partes del restaurante. Ricardo respiró profundamente, como si estuviera calculando sus palabras. «Sí, Tyrell es mi hijo, pero esto no cambia nada. Lo que ocurrió entre Amara y yo fue hace mucho tiempo y no tiene relevancia ahora». Elías se levantó abruptamente, mirando a su padre con una mezcla de furia y desilusión.
¿Y crees que puedes simplemente ignorar algo así? ¿Pretendes que actúe como si esto no significara nada? Carmen también se levantó, su rostro reflejando años de frustración acumulada. Ricardo, no solo nos traicionaste, has vivido décadas ignorando tus responsabilidades, actuando como si fueras intocable. Esto tiene que terminar. Tyrell permaneció sentado, observando cómo la fachada de Ricardo comenzaba a derrumbarse. Aunque el momento era caótico, sintió una especie de alivio. Finalmente, la verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de cerrar un capítulo oscuro de su vida. A pesar del impacto inmediato, sabía que esto era solo el principio. Las consecuencias de esa noche resonarían en todos los aspectos de su vida y de la de los Cornejo. Pero Tyrell estaba listo para enfrentarlas. La cena en Polanco marcó un antes y un después en las vidas de todos los involucrados. En los días que siguieron, la noticia del escándalo comenzó a circular en los círculos empresariales más exclusivos de la Ciudad de México. La familia Cornejo, conocida por su aparente perfección y éxito, ahora era el centro de un drama que no tardaría en llegar a los titulares. Carmen, herida y traicionada, tomó una decisión que había postergado durante años. Se mudó temporalmente a una de las propiedades que pertenecían a su familia en Cuernavaca, llevando consigo a Elías, quien compartía su indignación y desilusión hacia Ricardo. Por primera vez en décadas, Ricardo Cornejo se encontró solo en su hogar, enfrentando no solo el juicio de su familia, sino también el de sus colegas y socios. En la oficina, el ambiente era igual de tenso. Los accionistas de Grupo Cornejo comenzaron a cuestionar la capacidad de Ricardo para liderar la empresa. Los rumores de su relación con Amara y el abandono de su hijo no solo dañaban su imagen, sino que también debilitaban la confianza en su integridad como empresario. Tyrell, por su parte, se convirtió en el centro de atención, aunque no de la manera en que hubiera deseado. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de respeto y cautela, conscientes de que su presencia había desencadenado un terremoto en la estructura del Grupo Cornejo. Sin embargo, Tyrell no se dejó intimidar. Continuó desempeñándose con excelencia, decidido a no dejar que los comentarios o las miradas lo desviaran de su objetivo. Amara, al enterarse de lo ocurrido, sintió una mezcla de preocupación y alivio. Por un lado, temía que su hijo estuviera cargando con un peso que no le correspondía. Por otro, sabía que la verdad había liberado a Tyrell de años de secretos y silencios. Una tarde, mientras compartían un café en el pequeño departamento de Iztapalapa, Amara tomó la mano de su hijo y lo miró a los ojos. Tyrell, estoy orgullosa de ti. Sé que no ha sido fácil, pero lo que hiciste, enfrentar a Ricardo, exigir respuestas, eso requiere una valentía que pocos tienen. Tyrell asintió, pero en su interior sentía una batalla constante. Mamá, no sé si hice lo correcto. Por un lado, siento que al fin puedo ser honesto conmigo mismo, pero por otro, todo esto está afectando a personas que ni siquiera tenían la culpa. Amara suspiró. La verdad siempre tiene consecuencias, hijo, pero eso no significa que esté mal. Lo importante es cómo lidias con esas consecuencias. No te dejes consumir por la culpa. Has hecho lo que consideraste necesario. Mientras tanto, Ricardo intentaba recuperar el control de la situación, pero cada esfuerzo parecía llevarlo a un callejón sin salida. Sus intentos por justificar su comportamiento pasado solo alienaban aún más a los accionistas y a su familia. Las reuniones en la oficina se volvieron tensas y los socios comenzaron a presionar para que renunciara como CEO del Grupo Cornejo. Una tarde, durante una junta extraordinaria, uno de los principales accionistas se dirigió a Ricardo con palabras que resonaron en toda la sala. Ricardo, tu liderazgo ha sido incuestionable durante años, pero esta situación no solo afecta tu reputación, sino la de toda la empresa. Por el bien del Grupo Cornejo, te pedimos que des un paso al costado. Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta inmediata. Sabía que estaba perdiendo terreno, pero su orgullo no le permitía aceptar la derrota. Sin embargo, los días que siguieron dejaron claro que su posición era insostenible. Finalmente, ante la presión constante, presentó su renuncia como presidente de la empresa que había construido desde cero. La noticia de la renuncia de Ricardo sacudió al mundo corporativo. Los titulares no tardaron en aparecer y el apellido Cornejo, una vez sinónimo de éxito, ahora era asociado con controversias y escándalos. Tyrell, al enterarse, sintió una mezcla de emociones. Aunque nunca había buscado destruir a Ricardo, sabía que esto era el resultado inevitable de sus acciones. En casa, Amara intentaba consolar a su hijo, recordándole que su lucha no había sido en vano. Tyrell, esto no es solo sobre Ricardo. Es sobre nosotros, sobre cómo enfrentamos nuestro pasado y seguimos adelante. Lo que él pierda o gane ya no nos afecta.
Lo importante es lo que hacemos con nuestra vida. Las palabras de Amara resonaron profundamente en Tyrell. Durante semanas, reflexionó sobre su lugar en el Grupo Cornejo y sobre el impacto que su presencia tenía no solo en la empresa, sino en él mismo. Comenzó a cuestionar si permanecer allí era la mejor decisión o si debía buscar un nuevo camino lejos de las sombras de Ricardo. Mientras tanto, Ricardo, ahora apartado del poder, intentaba sin éxito enmendar las relaciones con su familia. Carmen, firme en su decisión, dejó claro que no había espacio para la reconciliación. Elías, por su parte, empezó a buscar maneras de desvincularse de la influencia de su padre, enfocándose en sus propios proyectos. El escándalo no solo cambió la dinámica de la familia Cornejo, sino que también marcó un punto de inflexión para Tyrell. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro en el que no estuviera atado a las decisiones de otros. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que tenía la fortaleza para enfrentarlo. Los días que siguieron a la renuncia de Ricardo Cornejo estuvieron llenos de incertidumbre tanto para el Grupo Cornejo como para Tyrell. La empresa entró en un periodo de transición complicado y aunque el consejo directivo se esforzó por transmitir calma, era evidente que la salida de su fundador había dejado un vacío difícil de llenar. Para Tyrell, el ambiente laboral se tornó cada vez más opresivo. Los murmullos y las miradas ya no eran de curiosidad, sino de juicio. Aunque nadie lo decía en voz alta, era claro que muchos lo veían como el responsable del colapso de Ricardo. Su talento y dedicación ya no eran suficientes para contrarrestar la carga emocional que ahora lo acompañaba en cada interacción. Una mañana, mientras revisaba un informe en su escritorio, su jefe directo, el director de operaciones, se acercó a él con una expresión seria. «Tyrell, necesito que vengas conmigo a la sala de juntas. Hay algo que debemos discutir». Tyrell lo siguió, sintiendo como la tensión crecía con cada paso. Al entrar en la sala, se encontró con varios de los principales ejecutivos de la empresa, incluido el nuevo CEO interino. El ambiente era frío, casi hostil. El CEO interino tomó la palabra. «Tyrell, no voy a andarme con rodeos. Sabemos que no buscaste causar problemas, pero tu presencia aquí ha generado una tensión que está afectando la estabilidad de la empresa. No es algo personal, pero creemos que lo mejor sería que consideraras tu futuro profesional fuera de Grupo Cornejo». Tyrell respiró profundamente, procesando las palabras con calma. Había sentido que esto se avecinaba, pero escucharlo directamente seguía siendo un golpe. Entiendo su posición, pero quiero dejar claro algo. Yo no causé este problema. Mi trabajo aquí ha sido intachable y no voy a permitir que nadie diga lo contrario. Si deciden presionarme para que me vaya, será bajo sus términos, no bajo los míos. El CEO interino asintió con un leve gesto de respeto. Lo entendemos, Tyrell, queremos hacer esto de la manera más profesional posible. Si decides aceptar nuestra oferta de salida, te proporcionaremos una compensación justa y te daremos una recomendación excelente para cualquier futuro empleo. Tyrell dejó la reunión sintiéndose aliviado y a la vez inquieto. Sabía que su tiempo en Grupo Cornejo había terminado, pero la idea de irse significaba cerrar un capítulo importante de su vida. Esa noche, habló con Amara sobre la situación. «Mamá, creo que es hora de irme. No puedo seguir en un lugar donde siempre seré visto como un problema». Amara, quien lo escuchó con atención, asintió. «Tyrell, tú no necesitas esa empresa para demostrar tu valía. Has llegado tan lejos por tus propios méritos. Si sientes que es lo correcto, entonces hazlo. Pero hazlo en tus términos, no en los de ellos». Al día siguiente, Tyrell presentó su renuncia formal. Durante su último día, varios compañeros se acercaron para despedirse, algunos expresando su admiración por su valentía y otros simplemente deseándole suerte. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió en su última hora en la oficina. Ricardo apareció en la puerta de su cubículo. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó Ricardo, con una voz inusualmente seria. Tyrell lo miró, sorprendido por su presencia. «No creo que tengamos mucho de qué hablar, pero adelante». Ricardo suspiró, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, y sé que probablemente nunca me perdonarás, pero quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de lo que has logrado. Todo esto, todo lo que pasó, es mi culpa, no la tuya. Espero que encuentres tu camino y que sea mejor de lo que yo fui capaz de ofrecerte». Tyrell lo observó en silencio por un momento antes de responder. «No necesito su aprobación, Ricardo. Todo lo que he logrado es gracias a mi madre y a mi propio esfuerzo. Pero si realmente quiere enmendar algo, tal vez debería empezar por ser honesto consigo mismo y con las personas que aún lo rodean».
Ricardo asintió levemente antes de marcharse, dejando a Tyrell con una mezcla de emociones. No había perdón en su corazón, pero tampoco odio. Solo un deseo profundo de seguir adelante. En los días que siguieron, Tyrell comenzó a buscar nuevas oportunidades. Decidió que no quería volver a estar bajo el ala de empresas dirigidas por los mismos valores que habían definido a Grupo Cornejo. Quería algo más, algo que estuviera alineado con los principios que su madre le había inculcado. Finalmente, recibió una oferta de una firma emergente dedicada a la innovación social y al impacto positivo en comunidades vulnerables. Era un cambio drástico respecto al mundo corporativo al que estaba acostumbrado, pero también sentía que era exactamente lo que necesitaba. En su primer día en la nueva empresa, Tyrell sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba en el lugar correcto para construir el futuro que siempre había soñado. Mientras tanto, Ricardo enfrentaba las consecuencias de su caída. Intentó reconstruir su relación con Carmen y Elías, pero ambos lo mantuvieron a distancia. Su nombre, una vez sinónimo de poder y éxito, ahora era un recordatorio de las decisiones que lo llevaron a su ruina. Tyrell, por otro lado, seguía adelante, sabiendo que su historia no estaba definida por las sombras de Ricardo, sino por la luz que él y su madre habían creado juntos. Mientras Tyrell se adaptaba a su nuevo empleo en la firma emergente, las consecuencias del escándalo seguían reverberando en la vida de los Cornejo. En los círculos empresariales, la caída de Ricardo no era solo un tema de conversación, sino un recordatorio de que incluso los más poderosos podían sucumbir ante sus propios errores. La familia Cornejo se encontraba en un punto de ruptura y las dinámicas que habían sostenido su imagen pública durante años se desmoronaban. Carmen, después de mudarse a Cuernavaca, comenzó a reconstruir su vida lejos de Ricardo. Por primera vez en años, sintió una libertad que había olvidado que existía. Decidió retomar proyectos personales que había dejado de lado por dedicarse a apoyar la carrera de su esposo. Con Elías como su principal apoyo, Carmen empezó a involucrarse en iniciativas benéficas, buscando recuperar su identidad y propósito fuera del apellido Cornejo. Elías, por su parte, enfrentaba su propia lucha interna. Aunque siempre había admirado a su padre, la revelación del pasado de Ricardo lo obligó a reevaluar todo lo que creía saber. En su búsqueda por distanciarse de la sombra de su progenitor, comenzó a trabajar en un proyecto independiente enfocado en tecnología sustentable, con el objetivo de crear algo que no estuviera vinculado a las decisiones cuestionables de su familia. Ricardo, sin embargo, seguía enfrentando la peor parte de las consecuencias. Los medios de comunicación no cesaban de publicar historias sobre su caída y sus antiguos aliados comenzaron a apartarse de él, temerosos de verse afectados por la polémica. En un intento por recuperar algo de control, Ricardo buscó a Tyrell nuevamente, esta vez bajo un pretexto diferente. Una tarde, Tyrell recibió una llamada inesperada mientras trabajaba en su nuevo empleo. Era Ricardo, pidiendo verlo en persona. Aunque su primer instinto fue rechazar la invitación, algo dentro de él lo impulsó a aceptar. Quizá era la curiosidad, o tal vez un deseo de cerrar el ciclo de una vez por todas. Se reunieron en un café discreto, lejos del bullicio de la ciudad. Ricardo llegó antes y lo esperó con una expresión que Tyrell no había visto antes, una mezcla de cansancio y arrepentimiento. Cuando Tyrell tomó asiento, Ricardo no perdió el tiempo en rodeos. «Gracias por venir», dijo, con un tono más humilde de lo habitual. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba hablar contigo». Tyrell cruzó los brazos, manteniendo su distancia emocional. «Estoy aquí porque quiero escuchar qué tiene que decir, pero no esperes que olvide todo lo que pasó». Ricardo asintió, aceptando la franqueza de su hijo. «Lo sé, y no espero que lo hagas, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. No puedo borrar lo que hice, pero estoy dispuesto a enmendarlo de cualquier forma que pueda». Tyrell lo observó en silencio por un momento antes de responder. «Lo único que puedes hacer para enmendar algo es ser honesto contigo mismo y con las personas que dañaste. Yo ya no necesito nada de ti, pero espero que algún día encuentres la manera de asumir las consecuencias de tus actos». La conversación terminó con un acuerdo tácito de que, aunque no habría una relación cercana entre ellos, ambos podían seguir adelante sin rencor. Tyrell dejó el café sintiendo una carga menos pesada, como si finalmente hubiera encontrado un cierre para esa parte de su vida. En su nuevo empleo, Tyrell prosperaba. La firma emergente era un espacio donde su talento y creatividad podían brillar sin las restricciones del mundo corporativo tradicional. Trabajaba en proyectos que realmente hacían una diferencia, ayudando a comunidades vulnerables y fomentando la inclusión social. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su trabajo tenía un propósito más grande que él mismo. Amara,
Al ver cómo su hijo florecía en este nuevo capítulo de su vida, no podía evitar sentirse orgullosa. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que Tyrell había demostrado una fortaleza que ella misma le había inculcado. Mientras tanto, Ricardo continuaba su descenso en la soledad. Intentó reparar su relación con Carmen y Elías, pero ambos dejaron claro que no había vuelta atrás. Carmen, en particular, decidió dar un paso definitivo, presentó una demanda de divorcio, marcando el final de su matrimonio. Ricardo aceptó la decisión, reconociendo que había perdido más de lo que podía recuperar. Elías, aunque más dispuesto a mantener cierta comunicación con su padre, dejó claro que su prioridad era construir un legado propio, lejos de la sombra del apellido Cornejo. Con el tiempo, la intensidad del escándalo comenzó a desvanecerse, dejando espacio para que todos los involucrados siguieran adelante con sus vidas. Para Tyrell, esto significaba centrarse en sus metas y en el impacto positivo que podía generar a través de su trabajo. Para Amara, significaba disfrutar de la tranquilidad que tanto había anhelado, sabiendo que ella y su hijo habían superado las sombras del pasado. Mientras paseaban por un parque una tarde soleada, Amara miró a Tyrell con una sonrisa cálida. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Tyrell asintió, devolviéndole la sonrisa. Todo gracias a ti, mamá. No estaría aquí si no fuera por tu fuerza. Amara negó con la cabeza suavemente. No, hijo, lo que has logrado es por ti. Yo solo hice mi parte, pero tú tomaste la decisión de luchar, y eso es algo que siempre será tuyo. En ese momento, Tyrell comprendió que su verdadera victoria no estaba en lo que había enfrentado, sino en lo que había construido a partir de ello. Con cada día que pasaba en su nuevo empleo, Tyrell sentía que finalmente estaba dejando atrás las sombras del pasado. Los proyectos en los que trabajaba no solo le ofrecían un desafío intelectual, sino también la satisfacción de contribuir al bienestar de comunidades que, como él y su madre, habían enfrentado años de adversidad. Su vida comenzaba a tomar un rumbo que nunca habría imaginado mientras crecía en Iztapalapa, y por primera vez sentía que estaba exactamente donde debía estar. A pesar de esto, había momentos en los que los fantasmas de su pasado aún lo rondaban. Por las noches, Tyrell a menudo reflexionaba sobre lo que significaba justicia. ¿Haber expuesto a Ricardo era suficiente? ¿O la verdadera justicia radicaba en construir un futuro más brillante, libre de resentimientos? Amara, siempre perceptiva, notó el peso que aún cargaba su hijo. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla en casa, decidió hablar con él. Tyrell, sé que todavía piensas en Ricardo y todo lo que pasó, pero quiero que recuerdes algo importante. La justicia no siempre significa castigar a alguien. A veces, la verdadera justicia es vivir tu vida de la mejor manera posible, demostrando que nada ni nadie puede detenerte. Tyrell asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras de su madre. Lo sé, mamá, pero todavía siento que hay algo que me falta. Como si no hubiera cerrado completamente ese capítulo. Eso es porque aún te estás definiendo a través de él, aunque no te des cuenta, respondió Amara con suavidad. Tienes que dejarlo ir, hijo. Ricardo ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Las palabras de Amara resonaron profundamente en Tyrell. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de su barrio, decidió que era momento de tomar una decisión importante. Al día siguiente, se reunió con su jefe para comunicarle que quería liderar un nuevo proyecto enfocado en empoderar a comunidades marginadas a través de programas educativos y de empleo. Quiero devolver algo a la gente que, como mi madre y yo, ha tenido que luchar contra todo para salir adelante, explicó Tyrell con determinación. Su jefe, impresionado por su pasión y visión, aprobó la idea de inmediato. Así comenzó uno de los proyectos más ambiciosos de la firma, un programa piloto en Iztapalapa que ofrecía talleres de habilidades técnicas, apoyo para pequeñas empresas y acceso a recursos educativos. Mientras Tyrell trabajaba en el proyecto, comenzó a notar cambios en sí mismo. La ira y el resentimiento que había sentido hacia Ricardo se transformaban lentamente en una determinación más enfocada y positiva. Ahora entendía que su legado no estaba definido por el apellido Cornejo, sino por el impacto que podía tener en la vida de los demás. Ricardo, por su parte, vivía en un aislamiento autoimpuesto. Las llamadas de Tyrell ya no llegaban y los intentos de Carmen y Elías por alejarse de él eran cada vez más firmes. Aunque había intentado redimirse, la realidad era que las décadas de abandono y egoísmo habían dejado cicatrices irreparables en las personas que más le habían importado. Un día, Ricardo decidió visitar el lugar donde Amara y Tyrell habían vivido durante años. Al llegar al barrio, se sorprendió al ver un grupo de personas trabajando en lo que parecía ser un centro comunitario. Al preguntar, se enteró de que el proyecto estaba siendo liderado por Tyrell. Ricardo observó desde lejos,
sin atreverse a acercarse. Mientras veía a su hijo interactuar con las personas, enseñándoles y motivándolas, sintió una punzada de orgullo mezclada con tristeza. Tyrell estaba logrando algo que él nunca había conseguido: ganarse el respeto y el cariño de los demás a través de sus acciones. De vuelta en su hogar, Ricardo comenzó a escribir una carta. Era para Tyrell, aunque sabía que probablemente nunca sería leída. En ella, le expresaba su arrepentimiento, su admiración y su deseo de que su hijo siguiera construyendo un futuro brillante. Al terminar, guardó la carta en un cajón, reconociendo que las palabras no serían suficientes para borrar el daño que había causado. Mientras tanto, el proyecto de Tyrell florecía. Amara, quien a menudo lo acompañaba para ayudar, no podía evitar sentirse orgullosa al ver a su hijo en acción. Un día, mientras observaba a Tyrell hablar con un grupo de jóvenes, se acercó a él y lo abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo. No importa lo que enfrentemos, siempre encuentras una manera de salir adelante y ayudar a los demás». Tyrell sonrió, devolviéndole el abrazo. «Todo lo que soy es gracias a ti, mamá. Este proyecto, mi vida, todo es un reflejo de lo que me enseñaste». Amara negó con la cabeza, su mirada llena de amor. «No, Tyrell. Este es tu mérito. Yo solo estuve aquí para apoyarte. Lo demás lo lograste tú». En ese momento, Tyrell comprendió algo esencial. Había alcanzado la justicia que buscaba, pero no a través de la confrontación o el escándalo, sino al construir algo significativo. Había dejado de ser un reflejo del pasado y se había convertido en un faro para el futuro. El centro comunitario en Iztapalapa se convirtió en un símbolo de esperanza. Lo que comenzó como un proyecto piloto liderado por Tyrell ahora era un espacio vibrante donde niños, jóvenes y adultos encontraban oportunidades para crecer y aprender. Cada día, más personas acudían a los talleres buscando no solo habilidades técnicas, sino también inspiración para transformar sus vidas. Amara solía observar desde una esquina, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo mientras Tyrell se movía con facilidad entre las personas, ayudando, enseñando y escuchando. Para ella, verlo así era la culminación de todo lo que había soñado para su hijo, que encontrara su propósito y usara sus talentos para marcar la diferencia. Mientras tanto, Tyrell sentía que finalmente estaba construyendo un legado propio, uno que no tenía nada que ver con Ricardo Cornejo ni con las sombras del pasado. Su trabajo en la firma emergente también prosperaba y su equipo comenzó a expandir el programa piloto a otros barrios de la ciudad. Tyrell sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. A pesar de sus logros, había algo que aún lo inquietaba. Aunque había dejado atrás el resentimiento hacia Ricardo, todavía sentía la necesidad de cerrar el capítulo con él de manera definitiva. Después de reflexionar durante varios días, decidió escribirle una carta, no para buscar reconciliación, sino para expresar todo lo que había sentido durante años y liberarse por completo del peso de esa relación. La carta era honesta y directa. Tyrell agradeció a Ricardo por el reconocimiento tardío, pero también dejó claro que no había espacio para una relación entre ellos. Lo que necesitaba no era la validación de Ricardo, sino la paz consigo mismo. Al finalizar, envió la carta, sintiéndose más ligero que nunca. Mientras tanto, Ricardo seguía lidiando con su soledad. La renuncia a Grupo Cornejo no solo marcó el final de su carrera, sino también de su identidad como líder y figura de poder. Intentaba llenar el vacío dedicándose a obras de caridad, pero el reconocimiento que buscaba nunca llegó. En el fondo, sabía que su caída no era culpa de Tyrell ni de Amara, sino de sus propias decisiones. Un día, recibió la carta de Tyrell. Al leerla, sintió una mezcla de tristeza y admiración. Su hijo había encontrado la fuerza para enfrentar el pasado y seguir adelante, algo que él mismo no había logrado. Guardó la carta junto a la que había escrito para Tyrell, reconociendo que esta sería probablemente la única conexión que tendrían. Por su parte, Tyrell continuaba avanzando. Gracias al éxito del centro comunitario en Iztapalapa, recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre innovación social en la Ciudad de México. Nervioso pero emocionado, aceptó, viendo en esto una oportunidad para inspirar a otros. El día de la conferencia, Amara estaba entre el público, junto con algunos de los participantes del centro comunitario. Tyrell subió al escenario, vestido con un sencillo traje que reflejaba su carácter humilde pero decidido. Durante su presentación, habló sobre su vida, los desafíos que enfrentó y cómo su madre había sido su mayor inspiración. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces por los demás. Mi madre me enseñó eso, y hoy estoy aquí porque ella me mostró que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una manera de salir adelante. El público estalló en aplausos y Amara no pudo evitar derramar lágrimas de orgullo. En ese momento,
Tyrell no solo compartía su historia, sino que también demostraba que el legado de una persona no está definido por su pasado, sino por las decisiones que toma para construir su futuro. Después de la conferencia, Tyrell fue abordado por varios asistentes interesados en replicar su modelo en otras partes del país. Aunque el trabajo sería arduo, él estaba dispuesto a aceptarlo. Su misión ahora era llevar el impacto de su proyecto más allá de Iztapalapa, tocando tantas vidas como fuera posible. Esa noche, mientras caminaba por Paseo de la Reforma con Amara, Tyrell sintió una profunda sensación de paz. Miró a los rascacielos que alguna vez habían simbolizado un mundo inalcanzable y sonrió. «Mamá, ¿recuerdas cuando solía soñar con trabajar en uno de esos edificios?» Amara asintió, riendo suavemente. «Sí, y lo hiciste, pero ahora estás construyendo algo mucho más grande». Tyrell miró a su madre, sintiendo una gratitud infinita. «Todo esto es gracias a ti, por nunca rendirte, por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo». Amara lo abrazó, sosteniéndolo con fuerza. «No, hijo, todo esto es gracias a ti. Eres la prueba de que el pasado no define quién somos, sino lo que hacemos con él». En ese momento, bajo las luces de la ciudad, Tyrell comprendió que había encontrado algo más valioso que el éxito, propósito, paz y la capacidad de transformar vidas, incluida la suya propia. Los meses que siguieron a la conferencia marcaron un periodo de expansión y evolución para Tyrell y su proyecto. Inspirados por su discurso, empresarios, organizaciones y activistas de diferentes partes de México comenzaron a contactarlo para colaborar en iniciativas similares. Lo que había comenzado como un modesto centro comunitario en Iztapalapa ahora se perfilaba como un modelo replicable en todo el país. Tyrell asumió el desafío con la misma dedicación que siempre había mostrado. Formó un equipo comprometido, compuesto por jóvenes que habían crecido en comunidades similares a la suya y que entendían de primera mano las necesidades de las personas a las que querían ayudar. Cada día era una oportunidad para aprender, innovar y llevar su visión más lejos. Amara, por su parte, se convirtió en una figura central del proyecto. Aunque Tyrell le insistía en que descansara, ella encontraba alegría y propósito al trabajar junto a él. Se encargaba de organizar talleres de capacitación para mujeres, ayudándolas a adquirir habilidades que les permitieran ser independientes y emprender sus propios negocios. Verlas triunfar le recordaba su propia lucha y le daba un profundo sentido de satisfacción. Mientras tanto, la vida de Ricardo continuaba en un declive lento pero constante. Había perdido todo lo que alguna vez valoró: su poder, su familia y su reputación. A pesar de sus intentos por redimirse a través de obras de caridad, el vacío seguía presente. Aunque no lo admitía abiertamente, sabía que el único lugar donde podía encontrar algo de paz era enfrentando el daño que había causado no solo a Tyrell y Amara, sino también a su propia familia. Una tarde, Ricardo decidió hacer algo que llevaba tiempo evitando: visitar el centro comunitario de Tyrell. Sabía que su presencia no sería bien recibida, pero sentía que era un paso necesario. Llegó sin previo aviso, observando desde la entrada cómo las personas trabajaban con entusiasmo y propósito. Tyrell estaba hablando con un grupo de jóvenes cuando lo vio. El silencio cayó sobre la sala. Todos los presentes notaron la tensión en el aire mientras Ricardo caminaba hacia su hijo. Tyrell, aunque sorprendido, mantuvo la compostura. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Tyrell, su tono firme pero sin hostilidad. «Quería ver lo que has construido», respondió Ricardo, con un tono que reflejaba humildad. «Es impresionante, Tyrell, lo que estás haciendo aquí. Es mucho más grande de lo que yo jamás logré». Tyrell lo observó por un momento, evaluando sus palabras. «No sé qué esperas obtener con esto, pero este lugar no es sobre ti, Ricardo. Es sobre las personas que vienen aquí buscando una oportunidad para cambiar sus vidas. Si eso es lo que buscas, eres bienvenido, pero si no, te pediré que te vayas». Ricardo asintió, aceptando las condiciones de Tyrell. «No vengo a pedir nada, solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Sé que es tarde, pero quería que lo supieras». Tyrell no respondió de inmediato. Las palabras de Ricardo, aunque inesperadas, no lograron borrar las heridas del pasado. Sin embargo, tampoco las alimentaron. «Gracias por decirlo», respondió finalmente Tyrell. «Pero no necesito tu orgullo para seguir adelante. Todo lo que he logrado ha sido gracias a mi madre y a las personas que creyeron en mí desde el principio». Ricardo asintió una vez más, sabiendo que no tenía nada más que agregar. Se dio la vuelta y salió del centro, dejando a Tyrell con una sensación de cierre. Por primera vez, sentía que las puertas del pasado finalmente estaban cerradas. En los meses siguientes, el trabajo de Tyrell continuó expandiéndose.
Nuevos centros comunitarios comenzaron a abrir en otras ciudades y su modelo fue reconocido por instituciones internacionales como un ejemplo de innovación social. Amara, aunque agotada por las largas horas, encontraba felicidad al ver cómo los frutos del esfuerzo de su hijo tocaban tantas vidas. Una noche, mientras celebraban la apertura de un nuevo centro en Monterrey, Tyrell y Amara se tomaron un momento para reflexionar sobre su camino. Sentados bajo un cielo estrellado, con la música y las risas de fondo, Amara tomó la mano de su hijo. Tyrell, has hecho algo maravilloso, no solo por las personas a las que has ayudado, sino también por ti mismo. Has transformado el dolor en algo hermoso. Tyrell sonrió, apretando suavemente la mano de su madre. Todo esto es porque tú me enseñaste a nunca rendirme. Mamá, todo lo que soy, todo lo que he hecho, es gracias a ti. Amara negó con la cabeza, su mirada llena de amor y orgullo. No, hijo, lo que has logrado es tuyo. Yo solo te di las herramientas, pero tú construiste este camino. Esa noche, bajo las estrellas, madre e hijo se permitieron un momento de paz, sabiendo que, a pesar de todo lo que habían enfrentado, habían triunfado. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas mientras Tyrell y Amara observaban la multitud reunida frente al nuevo centro comunitario en Monterrey. Los discursos habían terminado y ahora las risas y conversaciones llenaban el ambiente. Las personas compartían historias de resiliencia, sueños y esperanzas renovadas. Tyrell se permitió un momento para absorberlo todo. Este no era solo el resultado de su trabajo, sino de un viaje que había comenzado con su madre muchos años atrás en un modesto departamento en Iztapalapa. Con cada nuevo logro, Tyrell sentía que el peso del pasado se aligeraba. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido a mirarlo como una fuente de fortaleza, no como una carga. Había transformado el dolor en propósito y las adversidades en oportunidades. Amara, sentada a su lado, no podía ocultar el orgullo que sentía por su hijo. Cada vez que alguien se acercaba a felicitarlo, ella sentía como si su propia lucha hubiera valido la pena. Todo lo que había soportado, el rechazo de Ricardo, las noches sin dormir, los sacrificios que parecían interminables, todo cobraba sentido al ver el impacto que Tyrell estaba teniendo en tantas vidas. Al día siguiente, mientras regresaban a la Ciudad de México, Tyrell recibió una invitación que lo tomó por sorpresa. Una prestigiosa universidad internacional quería reconocer su trabajo con un premio de liderazgo social y le ofrecía la oportunidad de hablar en un evento global. Aunque al principio se sintió intimidado por la magnitud de la oferta, Amara lo animó. Tyrell, esto no es solo un reconocimiento para ti, es una oportunidad para que más personas conozcan lo que estás haciendo y se inspiren a hacer lo mismo. Tyrell aceptó, sabiendo que el reconocimiento no era solo suyo, sino de todas las personas que habían trabajado con él y creído en su visión. El evento se llevó a cabo en Nueva York, en un auditorio lleno de líderes de todo el mundo. Cuando subió al escenario, Tyrell recordó las palabras de su madre y habló con el corazón. Mi historia no es solo mía, es la historia de mi madre, quien me enseñó que la verdadera fortaleza está en no rendirse. Es la historia de las comunidades que han luchado contra las adversidades para encontrar esperanza. Y es la prueba de que, cuando decidimos enfrentar nuestras sombras, podemos encontrar la luz. El auditorio estalló en aplausos y Tyrell supo que este era solo el comienzo de un impacto aún mayor. De vuelta en México, la relación entre Tyrell y Amara se volvió aún más fuerte. Pasaban tardes hablando sobre sus planes futuros, sobre cómo expandir los centros comunitarios y sobre la importancia de mantener los valores que siempre los habían guiado. Amara, aunque cada vez más cansada, sentía que estaba viviendo el cierre perfecto para su historia. Ricardo, en cambio, continuaba su camino en soledad. Aunque había intentado varias veces contactar a Tyrell después de la reunión en el centro comunitario, su hijo nunca respondió. Comprendía que no había espacio para él en esa nueva vida, pero eso no impedía que sintiera admiración por lo que Tyrell había logrado. Una tarde, mientras revisaba sus viejas pertenencias, Ricardo encontró la carta que había escrito para Tyrell y decidió enviársela. No esperaba una respuesta, solo quería que su hijo supiera que, aunque él no había estado presente como debía, siempre estaría orgulloso de lo que Tyrell había hecho. Cuando Tyrell recibió la carta, la leyó en silencio. Aunque no buscaba reconciliación, sintió que este gesto era el cierre definitivo que ambos necesitaban. Guardó la carta en un cajón, como un recordatorio de que había superado todo lo que alguna vez lo ató al pasado. Con el tiempo, los centros comunitarios continuaron creciendo y Tyrell se convirtió en un líder reconocido por su capacidad de transformar vidas. Pero, para él, el mayor éxito era saber que había logrado construir un camino diferente, un camino propio, lejos de las sombras del pasado.
Una tarde, mientras caminaba con Amara por un parque cercano a su casa, Tyrell miró a su madre y le dijo: «Hemos llegado tan lejos, mamá. Todo esto es por ti». Amara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «No, hijo, todo esto es por ti. Tú elegiste luchar, tú decidiste construir algo mejor. Yo solo estuve aquí para recordarte que podías hacerlo». Bajo el cálido sol de la tarde, madre e hijo caminaron en silencio, disfrutando de la paz que habían encontrado después de tantos años de lucha. Sabían que el futuro aún traería desafíos, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Al terminar esta historia, quiero invitarte a reflexionar sobre las lecciones que nos deja. Si te gustó, déjame un comentario con tu nombre y el país desde el que estás viendo este video. También recuerda darle like y compartirlo con alguien a quien creas que esta historia puede inspirar. Gracias por acompañarnos en este viaje.